torsión. Vamos a ver un tercer tipo de efecto que tiene lugar en los cuerpos, en los elementos mecánicos. Después de ver tensión, de haber compresión, fuerzas de tensión, fuerzas de compresión. Asimismo, calcular los esfuerzos correspondientes y las deformaciones. También vimos esfuerzos cortantes que se relacionan con las fuerzas cortantes en los cuerpos. También vimos la deformación angular, que es lo que se relaciona con los esfuerzos cortantes. Ahora vamos a ver un tercer caso, que es el de la torsión. Cuando un cuerpo está sometido a pares internos o a pares externos, a fuerzas que lo tuercen. Primero vamos a abordar en esta presentación cómo calcular los pares internos o los momentos de torsión internos. Introducción. En el material descrito en el capítulo 2, las cargas exteriores se aplicaron en tal forma que se producían ya sea esfuerzos normales, ya esfuerzos cortantes en los miembros. En este capítulo se estudiará el efecto de cargas de torsión sobre los miembros o elementos mecánicos. Estas cargas generalmente se presentan en forma de pares de torsión. O un par de fuerzas, también se denomina. Finalmente, el par de fuerzas ocasiona torsión. Entonces, estos pares, simplemente se les dice pares, pero se refiere a un par de fuerzas. Este par de fuerzas consiste en dos fuerzas de igual magnitud, pero de sentido opuesto. Ok, entonces estos pares hacen girar a los miembros o a los elementos mecánicos y, como se verá más adelante, producen esfuerzos cortantes. Por torsión, si tenemos un par aplicado o un momento de torsión, lo que ocasionará será esfuerzos cortantes debidos a torsión. Y hay una fórmula y una ecuación que vamos a aplicar más adelante, que precisamente es para saber o para calcular estos esfuerzos cortantes debidos a torsión. Ok, las flechas o ejes circulares son los miembros más comúnmente asociados con cargas de torsión y se presentan muchas aplicaciones prácticas para ellos, especialmente en el campo del diseño de máquinas. Las cargas de torsión generalmente se aplican por medio de poleas o engranes que mueven o son movidos por las flechas. La flecha sería este elemento longitudinal. Este elemento longitudinal que mantiene o que sostiene en ese caso al engrane. Este es un engrane. Cuando vean estas divisiones, se refiere a un engrane. Cuando vean esto que es liso, el lado es liso, es blanco, o sea, no tiene nada, es una polea. Representa una polea, representa engranes. Estos son 3 engranes y 2 poleas. Y el eje, bueno, sería este. A eso se le llama eje, donde están soportados, bueno, los engranes y las poleas en ese caso. Hay algunos ejemplos de ejes o de flechas, generalmente a lo mejor es fácil asociarlos con la parte automotriz de los camiones, tal vez. Esos tienen flechas, la flecha cardán o ejes también. Entre las ruedas, entre las llantas. Ok, entonces, bueno, pues vamos a estar hablando de esto. Como ejemplos de miembros sujetos a cargas de torsión, consideremos la figura 3.1 y 3.2. La figura 3.1 ilustra una flecha redonda fija en un extremo, con un disco en el otro extremo. Esta es la flecha. El elemento circular, de sección circular en este caso, vamos a ver. Esa es la flecha. Este cuadro como sombreado significa que está empotrada en el extremo izquierdo, está embebida, está empotrada. Y en el extremo libre, si se fijan esa flecha,
tiene un disco. Aquí tiene un disco y en ese disco, a cada uno de los lados, separados por una distancia de un diámetro, hay un par de fuerzas. Este es un par de fuerzas. Tienen la misma magnitud, P y P, pero una va hacia arriba y otra va hacia abajo. Y están separadas por una distancia, en este caso el diámetro. Ese es un par de fuerzas. Ahora, estas dos fuerzas separadas una distancia D, que sería el diámetro del círculo, forman un par. El efecto de este par es torcer el eje o par de torsión, como generalmente se llama, alrededor de su eje longitudinal. Entonces, este es un par o par de torsión, ¿sí? En lugar de representar el par como dos fuerzas, se usará la designación alternativa de una línea curva cuya punta indica la dirección del par, como se muestra en la figura 3.1b. Aquí tenemos nuestra flecha empotrada en el extremo izquierdo con un disco en el extremo libre y a este disco se le aplican un par de fuerzas y ese par de fuerzas ocasiona un par de torsión. Fíjense, hay que ver el sentido. Esta va hacia abajo, esta va hacia arriba. ¿Hacia dónde va a girar el disco? En el sentido horario, en el sentido de las manecillas del reloj. Entonces, en lugar de trabajar con estas dos fuerzas, trabajamos con la representación, con lo que ocasionan. ¿Qué es lo que ocasionan? Un par de torsión. Ese par de torsión lo representamos con esta curva, como representamos los momentos. Finalmente es un momento de torsión o par de torsión o par, se refiere a lo mismo. Nada más ahí el efecto es distinto, ¿no? En este caso los pares de torsión tuercen al elemento, tuercen a la flecha, por cómo están aplicados alrededor del eje. Entonces este par nosotros lo podemos calcular su magnitud, ya que hemos definido su sentido, que es el sentido horario. Vamos a definir su magnitud. ¿A qué sería igual? A multiplicar cualquiera de las dos fuerzas por el diámetro. Entonces así calculamos los pares. Tomamos una de las fuerzas, pero fíjense, en este caso son iguales las fuerzas y lo multiplicamos por el diámetro. Si no fuesen iguales las fuerzas, o sea, si aquí tuvieras una fuerza más grande y aquí otra más chica, P1 y P2. Entonces aquí hay que multiplicar P1 por el radio, ¿sí? O sea, el brazo de palanca va a estar con respecto al eje longitudinal, o sea, el círculo, el centroide de este círculo. Tendrías que multiplicar P1 por el radio y ese par o ese momento de torsión sería negativo porque va en sentido horario. Y si aquí tuvieras otra fuerza que no fuera par de esta, sino que fuera también hacia arriba, como la P, fuera hacia arriba y tuviera una magnitud de P2, tendrías que multiplicar ese P2, esa fuerza, por el radio. La distancia es donde se aplica la fuerza, en este caso la periferia, hasta el centroide del círculo, que coincida con el eje longitudinal de la flecha. Tendrías que hacer P2 por el radio y sumarlos. En este caso, el momento de torsión que estaría ocasionando esta P2 si fuera hacia arriba sería positivo. Ya lo sumas y encuentras el par correspondiente. En este caso, como es un par de fuerzas en sí, o sea, es la misma fuerza, la misma magnitud en sentido opuesto, nada más basta con multiplicar una de las P por la distancia, por el diámetro. Ok, entonces ya no trabajamos con estas dos fuerzas, ya trabajamos con el par. Calculamos su magnitud, su sentido, lo que nos dice este párrafo. Ahora, el par resistente interno puede determinarse aplicando la ecuación sumatoria de momentos alrededor del eje es igual a 0, a un diagrama de cuerpo libre de la flecha. Es decir, para determinar el par interno en cualquier posición de la flecha, cortamos esta mediante un plano imaginario perpendicular al eje de la misma en el lugar deseado y hallamos la suma de los momentos del diagrama de cuerpo libre resultante con respecto al eje longitudinal. O sea, donde tú quieras investigar cuál es el par interno, al igual que las fuerzas internas, la fuerza de tensión, la fuerza de compresión, al igual que en esos casos, hay que hacer pasar un plano imaginario, cortar el elemento ahí justamente donde quieres saber cuál es el par interno. Haces pasar este plano imaginario, cortas, trabajas con alguna de las secciones, ya sea la izquierda o la derecha,
Y para esa sección que estás trabajando calculas. Tomas en cuenta todas las fuerzas externas y las fuerzas internas y aplicadas ecuaciones de equilibrio. Es lo único que hay que hacer. Muy bien, dice, para el caso considerado aquí, la figura 3.1D indica que el par resistente interno es igual al par externo. Ajá, aquí está. O sea, aquí cortaron. Están cortando aquí porque aquí es donde quieren saber el par interno a esta altura, a esta longitud, respecto al extremo libre. Entonces trabajan con la parte derecha. Ajá, esta es la parte derecha. Están trabajando con esta parte. ¿Qué tenemos en esa parte? ¿Qué fuerzas externas o qué pares externos tenemos aplicados? Pues tenemos el T que ya calculamos acá. Es esta, fíjense. Este es el diagrama para esa sección. Este es el par T, que va en sentido horario. Entonces aquí se va a desarrollar un par interno. Nosotros vamos a proponer el sentido, ya sea positivo o negativo. Y vamos a hacer la sumatoria de todos los pares, los internos y los externos. Y vamos a saber cuánto vale o cuál es el valor, la magnitud de este par interno. ¿Sí? Bien, eso es lo que nos dice en este ejemplo. El par, dice, para una flecha que esté sujeta a varios pares aplicados en diferentes lugares, es necesario hacer el diagrama de cuerpo libre de varias secciones. Aquí, como solo hay un par en el extremo, pues toda la flecha va a estar sometida a un par interno, al mismo par interno, que va a ser igual al par externo, a la magnitud del par externo en sentido opuesto. El par resistente interno es la suma de todos los pares externos hasta el plano en cuestión. Y eso los vamos a ver en los ejemplos. Dice, otro método común para aplicar cargas torsionales se ilustra en la figura 3.2, que es esta de aquí abajo. En este caso se aplica una sola carga P a una distancia R del eje longitudinal. Por estática, esta fuerza puede descomponerse en una fuerza y en un par en el centro de la flecha, como se muestra en la figura 3.2, B y C. Entonces, este es otro caso de fuerzas que ocasionan torsión, en los ejes o en las flechas, en los elementos mecánicos. En este caso solo hay una fuerza P aplicada en la periferia de este disco. Esta fuerza P, está alejada a una distancia R del centroide del disco. Este centroide coincide con el eje longitudinal, que es la flecha, que es el eje. Y esto, como viene aquí, tener esta fuerza aplicada en la periferia es igual a tener una fuerza aplicada justamente en el centroide del disco más un par de torsión. Tener esto es igual a tener estos dos efectos. ¿Qué va a ocasionar esta fuerza P aplicada justamente en el centroide del disco? Va a ocasionar que el elemento se flexione. Esta flecha va a tender a ir hacia abajo, en una curva hacia abajo. Se va a flexionar y también se va a torcer. ¿Sí? Se va a torcer en el sentido de las manecillas del reloj. ¿Cómo obtuvieron este par de torsión? Este T, su magnitud se obtiene multiplicando a la fuerza P que está aplicada en la periferia por la excentricidad, por lo que se aleja del centroide. En este caso, la excentricidad acá es igual al radio del disco. Entonces, tener esta situación de carga, una fuerza en la periferia del disco, y el disco está en el extremo libre de un eje empotrado, es igual a tener esta carga vertical aplicada en el centroide del disco más un par de torsión en el disco. ¿Sí? Este par de torsión está aplicado en el disco, pero tuerce a este eje, lo hace que se vaya en el sentido horario. Aquí el eje no se puede mover, no se puede torcer en el extremo izquierdo porque está embebido, está empotrado. ¿Sí? Lo que se está torciendo es el extremo libre, pero afecta a todo el eje. Ok, dice, en este caso, la flecha está sujeta a un par T que la hace girar respecto a su eje y también a una fuerza P. Si la flecha está apoyada en el punto de aplicación de la fuerza, el problema es de torsión simple. O sea, si aquí
este elemento estuviera aquí un apoyo para que no se desplace hacia abajo, solamente tendríamos torsión, tendríamos el efecto del par, de este par. Ajá. Sin embargo, si además la flecha puede flexionarse libremente hacia abajo, la aplicación de esta fuerza, el problema se convierte en uno en que se combina flexión y torsión. Los problemas que contienen una combinación de esfuerzos de torsión y de flexión y o esfuerzos axiales se estudiarán en el capítulo 6. En este capítulo se tratará solamente la teoría de la torsión en flechas de sección circular. Por consiguiente, en cualquier problema que se presente en este capítulo se supone que las flechas están apoyadas de tal manera que todos los esfuerzos que no sean de torsión se desprecian. ¿Ok? Entonces, al igual que los esfuerzos anteriores, las fuerzas internas anteriores, nos enfocamos primero a ver solamente fuerzas axiales o fuerzas normales que son tensión o compresión. Y luego solamente vimos fuerzas cortantes. Y ahorita vamos a ver torsión pura. O sea, no va a haber otros efectos. Todavía no vamos a combinar. En la vida real, los elementos mecánicos no están sujetos a un solo tipo de esfuerzo. O sea, no nada más pueden estar sujetos a cortante o a esfuerzo normal o a torsión. Están sujetos a una combinación de ellos. Pero para fines de la clase, primero vemos de uno en uno y después los combinamos. Ok. Y bueno, este capítulo cubre el análisis y diseño de flechas circulares sujetas a esfuerzos por debajo del límite de proporcionalidad del material. Esto es importante, ¿sí? Si recordamos la curva de esfuerzo de formación unitaria de un elemento de acero, de una probeta de acero, y recordamos cómo es la configuración de la primera zona elástica lineal. Acabándose esa zona elástica lineal, rebasándose el límite de proporcionalidad, pues ya no podemos asegurar el comportamiento elástico de nuestros elementos mecánicos. Y nosotros para fines de la materia solamente trabajamos en el área o en la región elástica lineal del comportamiento de los materiales. Más allá, cuando ya pasa a fluencia, ya no se estudian esos comportamientos no lineales, por lo menos en esta materia no se ve hasta allá. Ok, muy bien, pues hasta aquí esta presentación.